La economía en tus manos. Nueve de la mañana, hora menos en Canarias. Arranca el día de las bolsas europeas y empieza, tal y como indicaban los futuros, con caídas, aunque esas caídas, Roberto, son menos pronunciadas de lo que podíamos anticipar con esos futuros. ¿Cómo está el IBEX? De hecho, nuestro selectivo desciende un poco menos de lo que hace el resto de bolsas europeas. Vemos que baja un 0,21%, mientras que el CAC 40 desciende un 0,32% y el Eurostoxx también desciende un 0,31%. De hecho, ahora mismo el IBEX se coloca la caída en el 0,19%. Dentro de nuestro selectivo, el valor más destacado es Endesa, con un alza del 0,65%. Sus acciones se colocan en 26,51. Redeia con un alza del 0,49%. Y Enagas con un alza del 0,34%. Y en el lado de las caídas tenemos a Indra, ya lo avisábamos, ese sector defensa que sigue sufriendo. Ayer sus títulos bajaron más de un 4% y hoy parece que va a seguir ese camino. Veremos cómo evoluciona en el resto de la sesión. También tenemos descensos para ArcelorMittal del 0,64%. Y ponemos el foco en el sector bancario, y es que, según cuenta hoy Expansión, en pleno agosto, en este mes de agosto, varios ejecutivos de BBVA trabajan a contrarreloj para rehacer el borrador del folleto de la OPA de Sabadell y dejarlo bien registrado en la SEC de Estados Unidos, ya que este tiene que contener información detallada y precisa sobre las ventajas de la operación. Si vemos los títulos de BBVA, ahora mismo descienden, bajan un 0,46%. También CaixaBank, y es que refuerza su apuesta por el comercio exterior con 8.300 millones en préstamos en este semestre. Si vemos sus títulos, también descienden muy planitos, pero bajan un 0,21%. En el resto de las bolsas europeas tenemos que poner el foco en esas empresas tecnológicas que anunciamos, por esas caídas de valores tecnológicos tanto en la bolsa americana como en las bolsas asiáticas, y una de ellas es Dassault Systems, que baja un 0,56%. Y en Francia también tenemos noticias sobre Total Energy, si es que ha comenzado una operación de mantenimiento programada de 60 días en una pequeña unidad de destilación de crudo en Texas. Y vemos aquí los títulos bajan muy planos, eso sí, un 0,11%. Por cierto, otra empresa del sector de defensa como es Thales, bajando sus títulos 1,53%. En cuanto al resto de empresas tecnológicas, avisamos los títulos, por ejemplo, de Infineon o de SAP. Ahora mismo SAP baja un 0,99%. E Infineon tenemos sus acciones ahora mismo descendiendo un 1,36%. Están siendo bastante castigadas estas acciones de empresas tecnológicas. Y dentro del Eurostoxx destacamos dos empresas: ASML Holdings, que baja un 1,11%, y también tenemos los títulos de Prosus, que ahora mismo descienden un 0,51%. Baja la tecnología, baja el sector defensa, como nos contaba Roberto. Thales bajando en Francia, recortes del 1,3%. Leonardo también bajando más de un 1% en la bolsa italiana. Pero ojo al movimiento de Rheinmetall, que ha llegado a caer más de un 4% en Alemania, y está bajando la compañía ahora mismo Rheinmetall casi un 3,5%. Estamos pendientes de, en un momento a otro, tener la cotización de otra compañía alemana, de Hensoldt, que ayer bajaba en bolsa un 9,5%, y esa posibilidad de que haya acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania está afectando de manera negativa al sector defensivo europeo. Lo vamos a analizar enseguida con Juan José del Valle. Vamos a buscar protagonistas por el lado de la defensa, por el lado de la tecnología, también por el lado de los bancos. Vamos a mirar los próximos niveles para un IBEX 35, que está cotizando esta mañana por debajo de esos 15.300 puntos, 15.271. Las pérdidas no van a mucho, son ahora mismo del 0,21%. Y a partir de las 9:30 de la mañana tenemos consultorio de bolsa hoy con Samuel Plaza, al que pueden dejar ya su consulta en el 91-533-1851, 91-533-1851, número de WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Futuros americanos, Roberto, también bajando a esta hora. Así es, la caída más destacada la vemos en el Nasdaq 100 del 0,32%, y tanto el SP500 como el Dow Jones, su futuro baja un 0,20%. En cuanto a las plazas asiáticas, hoy hemos conocido que la balanza comercial en Japón registra en julio un déficit comercial de $80 millones, y esas exportaciones descienden
a niveles de 4 años. El Nikkei de Tokio desciende un 1,42%, es la bolsa más castigada dentro de Asia. Shanghái sube ahora mismo un 1,04% y el Hansen está operando con una alza del 0,32%. El Kospi coreano sigue la misma senda de esta semana y desciende un 0,68%. En cuanto a las materias primas, vemos que el petróleo se recupera de las caídas cercanas del 1% de ayer. Vemos al crudo West Texas cotizando en $62,30. El petróleo Brent de referencia europea se coloca en 66,28. Onza de oro cotiza en $3.365 y cruce euro-dólar 1,1640, desfavorable a nuestra moneda. Bueno, hoy en cuanto salga de trabajar me voy al súper del Corte Inglés a hacer la compra sin falta, que está la despensa vacía. Voy a aprovechar el 50% en la segunda unidad de hamburguesas Goico originales de bacon o smash, que a los chicos les encantan y me solucionan una cena. Y tampoco se me puede olvidar el champú y el suavizante, que hay también un 50% en la segunda unidad en el Vive y Excellence. Y como siempre me llevaré algo de frescos, verdura, fruta, carne, que siempre son estupendos y fresquísimos. Y de paso voy a coger unos loncheados ibéricos 50% raza ibérica de Sierra Leales, que tienen los 3 sobres por 21,90 euros. El sobre sale a 7,30 y se pueden combinar. Además, compraré unos vinos blancos de Galicia con denominación de origen Rías Baixas, que tienen un 25% de regalo por compras superiores a 30 euros. Y me arreglan algún aperitivo. Y una cosita más, os tengo que contar algo muy, muy interesante. Ahora en verano, el Corte Inglés te envía tu compra de alimentación allí donde te encuentres, porque amplían sus rutas de reparto para llegar a más destinos vacacionales y con total comodidad. Más fácil, imposible. Está claro, en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés tienen buenas ofertas y buenos precios a diario. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nueve y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, bolsas europeas cotizando en rojo, caída ahora mismo para el IBEX 35 del 0,31%, lo tenemos en 15.255, bajan también el resto de indicadores, nos fijamos en la bolsa de Londres, cayendo un 0,20%, un 0,2%, tras ese dato de inflación que hemos conocido a las 8, peor de lo esperado, suben los precios en Reino Unido hasta el 3,8% en julio, una décima más de lo esperado, 2 décimas más que la lectura del mes anterior, que la lectura del mes de junio. Vamos a buscar protagonistas, los tenemos hoy en Europa en el sector defensa y en el sector tecnológico. Antes, Roberto, miramos a nuestro IBEX y vemos quién está tirando hacia abajo del selectivo español. Pues ahora mismo desciende un 0,35% y se coloca en 15.250 puntos. Dentro de nuestro selectivo vemos que ArcelorMittal está descendiendo sus títulos más de un 1%, igual que Acerinox, que fueron ayer de las más destacadas dentro del IBEX 35. También tenemos a ACS bajando un 0,68 a pesar de que su filial Turner va a encargarse de levantar una nueva torre en Nueva York. También tenemos a Indra bajando un 0,30% y es que nos vamos a fijar en esas empresas del sector defensa como tales, como que baja un 1,09%, o Rheinmetall, que es la más castigada dentro del DAX Xetra alemán. Sus títulos bajan más de un 2%, igual que lo hace ahora mismo Leonardo, con esa caída ahora un poco menos acusada de medio punto. Sobre este impacto en las empresas del sector defensa europeas, hemos hablado con David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. La verdad que sorprendió bastante estas caídas. El mercado, después de la reunión de Donald Trump y Putin, está dando una probabilidad de un 40% en alto el fuego. Esto hace prever o pensar que puede el gasto en defensa reducirse. Nosotros no pensamos que sea así, que independientemente de la paz o un alto fuego en Rusia-Ucrania, el gasto en defensa va a seguir creciendo. Se espera niveles del 19%
para el año que viene, principalmente liderado por Alemania. Se representaría un PIB del 2,4%. Y para nosotros puede ser una gran oportunidad invertir en el sector defensa a los precios actuales con las caídas que hemos visto tan fuertes ayer. Dentro del Eurostoxx, la mayor caída la protagoniza Stellantis con un descenso del 1,74, al igual que Saint-Gobain, cuyos títulos bajan ahora un 1,72% a pesar de ese acuerdo conseguido en Australia. En cuanto a las subidas, vemos a Danone con un alza del 0,83 y a Wolters Kluwer con una subida del 0,80. Y en los protagonistas tenemos a varios empresas. Empezamos con Nokia, y es que gana un contrato con NetPlus para servicios avanzados de IPTV en la India. Vemos que sus títulos, el Helsinki, descienden un 0,80%. En cuanto a Reino Unido, nos quedamos con BP, y es que informa que las inundaciones interrumpieron las operaciones en una refinería de Indiana en Estados Unidos. Sus títulos bajan un 0,65%. También nos quedamos con otra empresa británica, en este caso HSBC, que ha recomprado para su cancelación más de 3,7 millones de acciones de Merrill Lynch International, según un documento presentado en la Bolsa de Valores de Hong Kong este mismo miércoles. También descienden sus títulos, pero mucho más planos. Ahora mismo caen un 0,06%. Y a cuanto a recomendaciones, tenemos que VS se muestra neutral respecto a las acciones de Siemens Healthineers, y ahora mismo la empresa está cayendo un 0,84% en el índice de referencia alemán. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Baltimore Gas and Electric creó el holding Constellation en 1999. Su primera operación de gran calado fue en 2005, cuando comercializó el reactor presurizado europeo en los Estados Unidos. Warren Buffett puso los ojos en Constellation en 2008. A través de la empresa subsidiaria Berkshire Hathaway Mid-American Energy, quiso adquirir 4.700 millones en acciones de la compañía, aprovechando el mal momento que atravesaba. Al final vendió 4.500 millones de dólares a la compañía eléctrica francesa Électricité de France y se deshizo de su negocio internacional y lo vendió a Goldman Sachs. Y aguantó su negocio nacional. Algo sabía el oráculo de Omaha, ya que 17 años después Constellation es una de las empresas del momento. La gente se fija en lo nuclear porque la IA exige mucha energía y exige energía las 24 horas, 7 días a la semana. La compañía, aprovechando el gasto excesivo que requiere la inteligencia artificial, puede seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula, acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71.
9:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bolsas europeas que siguen con recortes, siguiendo esa estela, como les contábamos de anoche en Wall Street. Signo mixto, apenas subía el Dow Jones y caída significativa, sobre todo para el Nasdaq, que perdía un 1,5%. Caída de la tecnología hoy también aquí en Europa y caída del sector defensa. IBEX 35 perdiendo un 0,3%, 15.254 puntos ahora mismo. Juan José del Valle, analista de mercado en Activo Trade. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Buenos días a todos. Bienvenido. ¿Cómo estás viendo la situación general de las bolsas ahora mismo? ¿Qué te dicen, por ejemplo, las caídas de hoy? ¿Cómo hay que interpretarlas? Bueno, pues como bien comentabais, Rubén, ayer tuvimos una toma de beneficios en Estados Unidos, sobre todo de la tecnología, ¿no? Que al final es lo más importante, lo que más pesa en los índices, en el S&P y el Nasdaq. Que tuvimos compañías como por ejemplo Nvidia, que cayó un 3,5%, Oracle caía más de un 5%, Palantir caía más de un 9%. Cayó lo que había subido más fuertemente y lo que está más sobrevaluado, ¿no? Durante los últimos meses, semiconductores, software y demás. Vemos que eso se ha trasladado a Asia esta noche, cayendo cerca de un 1% Japón, ahora mismo la apertura de Europa, pero desde luego en nuestra opinión nada preocupante por el momento. Sinceramente, si tuviera que resumirlo de algún modo, seguiría vigilando esa tecnología en Estados Unidos, y en Europa sobre todo tendría bastante cuidado, o lo pondría como vigilancia para los próximos días también el sector defensa, ¿no? Ayer también en Europa fue un sector muy destacado, veíamos como compañías tomaban beneficios fuertes. Sindra caía más de un 4%, en Alemania alguna que otra compañía por ahí caía cerca de un 10% incluso dentro del sector, y ese posible o esa posibilidad de cese al fuego en Ucrania puede hacer que ese sector también muy sobrevaluado en Europa, el de defensa, tomase beneficio en tal escenario, ¿no? Por el resto del mercado, sinceramente, todo bastante tranquilo la apertura de hoy. Estamos viendo hoy de nuevo esas caídas en el sector defensa europeo. No sé si esas caídas se pueden entender como oportunidad. Juanjo, un Rheinmetall que está bajando ahora mismo un 1,5%, ha llegado a bajar un 4%. Un Thale, un Leonardo, un Indra, o hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener bastante cuidado. Si me preguntan los inversores mi opinión personal acerca del mercado en líneas generales, estamos a 20 de agosto. El mercado está absolutamente dormido. Durante las últimas sesiones creo que se va a empezar a mover. Probablemente la semana que viene no todavía, pero ya para septiembre. Y me atrevería a decir de que probablemente en septiembre vayamos a tener algún susto en general, es decir, alguna toma de beneficios de mayor calado. Creo que en resumidas cuentas, sinceramente, el mercado lo necesita. Es decir, los niveles de valoración que tenemos en la actualidad no son exagerados, son exageradísimos. Lo miremos por donde lo miremos. Por lo tanto, hay que actuar con mucha prudencia. Son sectores que tienen tirón, que tienen fundamentos, si miramos a la tecnología o miramos al sector defensa de nuevo, pero dadas las circunstancias creo que hay que tener bastante cuidadito de aquí hasta final de año probablemente. IBEX 35, que hay que vigilar, próximos niveles. Llegamos a los 15.000, llegamos a los 15.200, llegamos a los 15.300 ayer, cerró por encima, hoy bajando un poquito. ¿Dónde pones el foco ahí? Bueno, pues el IBEX, una auténtica pasada, porque es el mejor índice de los mejores índices europeos desde principios de año, subiendo cerca de un 30%. Ojo, porque si miramos al IBEX, que tiene en cuenta los dividendos, está cotizando en zonas de 55.000 puntos, que son máximos históricos. Es decir, recuerdo a los inversores y oyentes de que uno de los temas más importantes del IBEX es el dividendo. Y recuerdo que también que si operamos IBEX, hay que mirar indudablemente al sector bancario, que es lo que más pesa. Pesa cerca de un 40% a día de hoy el sector bancario dentro del IBEX, cerca de la mitad de la composición del mismo. Entonces, hemos tenido y seguimos teniendo un sector bancario tan fuerte en Europa y en España que el IBEX lo tenemos ahí arriba, ¿no? Técnicamente, por precio y demás, pues como bien comentaba Rubén, ayer alcanzaba casi los 15.400, creo que era, ahora mismo 15.350 aproximadamente. Recuerdo a los oyentes que los 16.000 puntos aproximadamente, si miramos el IBEX normal, entre comillas, sin dividendos, fueron los máximos del 2007, antes de la fuerte caída, ¿no? Por lo tanto, estamos en una resistencia muy, muy importante. En el cortito plazo llevamos un mes de agosto brutal. O sea, el IBEX desde principios de agosto creo que sube cerca de un 6% casi a precios de mercado a día de hoy.
y es mucho. O sea, tenemos menos de 20 sesiones de negociación desde entonces, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, sería precavido como soporte a vigilar zonas de 14.600, probablemente para las próximas semanas, sería el nivel donde yo me enfocaría. Vale. Hoy tenemos varias referencias. Ahora te pregunto por ese dato de inflación en Reino Unido que hemos conocido para ver si te ha sorprendido negativamente o no. Tenemos actas de la FED con la vista puesta en septiembre, si va a haber bajada de tipos o no. Estamos en víspera de Jackson Hole, el viernes a las 4 de la tarde, la española, recuerdo, habla Jerome Powell. ¿Qué esperas de Powell el viernes? ¿Qué esperas de la FED en septiembre? Bueno, pues está muy relacionado Estados Unidos con Reino Unido en relación al dato de inflación, como comentaba Rubén, que se ha publicado también esta mañana. Me refiero en términos de los bancos centrales de ambos países, de la situación tan preocupante que siguen teniendo en términos de inflación, de la divisa y bonos de ambos países. En relación a las actas de la última reunión de la Reserva Federal de esta tarde, no espero absolutamente nada. Y ya adentrándonos en la reunión de la Reserva Federal de septiembre, sí, pues sinceramente no lo sé. El mercado tiene unas expectativas muy altas a día de hoy, creo, de que dan por seguro de que se bajen los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre hasta el 4%. Recuerdo que hace un par de semanas Inglaterra los bajó al 4%, de hecho, los tipos. Por eso os comento que se parecen mucho desde muchos puntos de vista, tanto Inglaterra como Estados Unidos en la actualidad, financieramente hablando, los mercados de deuda y divisa. Pero en términos de divisas, por cierto, sigue habiendo una cotización del billete verde del dólar que está cerca de los mínimos del año. Si bien es cierto que ayer tomó un poquito de impulso y se ha acercado el tipo de cambio euro-dólar a zonas de 1,16, pues no estamos lejos de los máximos del año, cercanos a 1,18, ¿no? También un libra-dólar que está cotizando en la actualidad en zonas de 1,35 exactamente, dólares por libra, y veremos a ver, ¿no? Pero por el momento el dólar sigue muy débil. Me cuesta creer que sea tan fácil ver que en septiembre Powell diga así de manera tan fácil de que se bajen los tipos de interés. Yo creo que probablemente sea un poquito más hawkish de lo que espera el mercado, y en ese posible escenario probablemente el dólar se pueda revalorizar un poquito después de las caídas acumuladas desde principios de año, pero veremos a ver. Bueno, ya que estamos hablando de divisas, estamos pendientes hoy del dato de inflación en Reino Unido y tenemos a la libra cayendo un poquito, tampoco mucho, frente al dólar, después de que la inflación en julio en Reino Unido se haya ido por encima de lo previsto, hasta el 3,8%, una décima más del dato adelantado, 2 décimas más que la lectura del mes de junio. ¿Qué te ha parecido ese dato? Y que tengan allí en Reino Unido una inflación del 3,8%, con la vista puesta sobre todo en los servicios, un crecimiento de los precios del 5%. Pues sinceramente, Rubén, muy preocupante, ¿no? O sea, el problema de la inflación sigue estando... El dato ha superado las expectativas del mercado, 3,8% subida frente a 3,6% de mayo, 3,8% también subyacente, 5% servicios, como comentabas. Muy preocupante. No está habiendo mucho impacto en mercado de divisas, como veíamos en libra, ni en bonos. Están los bonos bastante tranquilos de Inglaterra. Recuerdo que, independientemente de esto, y sorprendentemente, si comparamos los bonos de Inglaterra y Estados Unidos a día de hoy, paga bastante más la deuda inglesa que la norteamericana. Si miramos el bono inglés a 10 años, actualmente tiene una rentabilidad del 4,75% frente al 4,3% de Estados Unidos, lo cual es bastante interesante. Pero desde luego, creo que económicamente hablando y de cara al medio y largo plazo es una situación bastante preocupante de por sí. Si miramos un bono de largo plazo, 20-30 años del Tesoro inglés, ha perdido cerca de un 50% desde los máximos de la pandemia, ¿no? Que lo estábamos recordando en Activo Trade esta mañana en la preapertura con ese dato de inflación, ¿no? Por lo tanto, es un problema bastante importante. Deudas de los países desarrollados desplomadas desde entonces, desde y durante la subida de los precios en 2021 y 2022, y seguimos teniendo ese problema. Y lo más preocupante durante el último mes y medio, 2 meses, es que están rebotando un poquito, ¿no? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso y vigilarlo, sobre todo de cara a las divisas. Claro. Para terminar, mirando oportunidades, mirando
valores, a sectores, Juan José. No sé si la banca sigue siendo interesante, si veis que sigue teniendo recorrido en bolsa, o si no, ¿dónde estáis poniendo ahora mismo la atención? Sigue siendo muy interesante. Ceñirse a la tendencia, ceñirse al gráfico. Los ratios de valoración de la banca siguen estando bastante holgados. Los fundamentales siguen estando bastante potentes, acorde a las cifras que conocimos de los bancos del último trimestre. Márgenes de intereses que van ligeramente a la baja si lo comparamos con el año pasado, pero bueno, se compensa más o menos con la reducción de costes, incremento de comisiones y otros, de gestión de activos. En resumidas cuentas, tendencias que siguen brutalmente alcistas y es un claro mantener en nuestra opinión. Y en ese sentido, pues el FTSE MIB de Italia y el IBEX, que son los índices más bancarizados de Europa, probablemente lo sigan haciendo mejor si el sector lo hace bien que el resto de Europa. Volviendo a lo que dije en la introducción, me atrevería a mojarme de que en septiembre vayamos a tener algún sustillo. Por lo tanto, creo que hay que ser conservador. O sea, yo creo que cuando los grandes operadores vuelvan de la playa las próximas semanas y piensen qué hacer con el dinero de aquí a finales de año, creo que haya más gente por pensar de retirarse y tomar beneficios de que seguir comprando como locos, ¿no? Entonces, creo que hay que ser conservador. Creo que el sector de consumo básico, por ejemplo, genera buenas oportunidades. Lo comento porque, por ejemplo, mañana hay un gigante en Estados Unidos que presenta resultados, que es Walmart. Sí. Entonces, ese tipo de compañías son los que en este tipo de escenarios lo pueden hacer mejor que la media, evitando ese tipo de sustillos y tomas de beneficios en poco tiempo, como la tecnología, como en el caso que vimos ayer en Estados Unidos, y sería un poco mi valoración de cara a las próximas semanas. Ayer presentaba cuentas Home Depot, mañana Walmart, como decías, y bueno, no fueron muy allá, pero al mercado sí parece que le gustaron. 3% de subida en bolsa. Así que veremos, hoy tendremos también aperitivo con Lowe's y Target, también minoristas estadounidenses, para ver cómo está el bolsillo de los americanos. Juan José del Valle, analista de mercado Activo Trade, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta vuelta al cole de vacaciones. Nos espera un año interesante. Muchas gracias, Rubén. Aquí lo contaremos. Cuídate. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. El Pozo Alimentación renueva su apuesta por la Vuelta 2025. La compañía será patrocinador principal de la competición ciclista y dará nombre al premio de la combatividad, galardón que reconoce al corredor más luchador de cada etapa. Entre los votantes se sorteará un jamón por jornada y una bicicleta profesional cada semana. Como novedad, el influencer especializado en ciclismo, Antonio Barona, entrevistará al ciclista más combativo y seguirán las actividades de la marca. El logotipo del Pozo estará presente en dorsales, set de entrevistas, vallas y caravana publicitaria, además de un stand en cada salida. Con esta iniciativa, la empresa refuerza valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo, a la vez que impulsa la dimensión cultural y turística de la Vuelta. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con ello. Consultorio de bolsa con Samuel Plaza, analista de mercados. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Vamos a darle un poco con todo lo que estamos viendo. Te he escuchado a la mitad. Cuéntame, ¿qué me decías?
Sí, no, que estábamos hoy, mañana un poco expectante, ¿no? Parece que hay por ahí algunas alarmas, algunas alertas que nos están dando señales bajistas o señales de corrección. Cuéntame eso. Y bueno, vamos a ver. Cuéntame. Pues bueno, sobre todo nos preocupa, ¿no? La parte del sector defensivo, ¿no? Hoy en Europa toda la defensa cayendo, lo habéis estado comentando, ¿no? Durante la mañana. Parece que ese posible acuerdo de paz pues está lastrando las acciones de las principales compañías europeas de defensa. Y luego preocupante también, por otro lado, la parte tecnológica, que ayer dio susto en Estados Unidos. Parece que esas declaraciones de Lutnick, del secretario de Comercio de Estados Unidos, sobre, pues bueno, aplicar ciertas medidas más intervencionistas sobre compañías de fabricación de chips en Estados Unidos a cambio de subvenciones para atraer fábricas, no han gustado nada al mercado, y eso es un poco lo que estuvo sobre todo ayer lastrando al Nasdaq, ¿no? Que bueno, tuvo esa caída casi del 1,40%, ¿no? Así que bueno, por esos dos lados ahí vemos algo de preocupación y algo de movimiento. El resto, pues bueno, bastante tranquilidad. Pero bueno, parece que empieza ya algo a moverse. Íbamos teniendo un agosto bastante tranquilo, la verdad, y parece que esta segunda quincena va a ser algo más movidita. Bueno, ¿el IBEX bien o qué? Bien, bueno, en principio también con caídas, obviamente, a la apertura de mercado, caemos ahora mismo un 0,23% aproximadamente, pero bueno, se mantienen los niveles de las jornadas anteriores, en esos niveles de los 5.250, 5.300. Sí es verdad que la última extensión alcista, el último movimiento alcista ha sido muy vertical, ¿no? Y podrían venir ciertas correcciones. Yo creo que le va a costar un poquito de trabajo quizás alcanzar el nivel de los 15.500 puntos, ¿no? Que sería la siguiente zona importante de resistencia histórica, y podría venir alguna pequeña corrección o una fase de lateralización, como ya vimos quizás entre el mes de junio y el mes de julio. Pero bueno, en líneas generales la tendencia general se sigue manteniendo muy alcista. En el IBEX, incluyendo los dividendos, pues bueno, fantástico, porque está marcando máximos históricos y algo que hay que tener en cuenta. Y en líneas generales bastante bien. Al final, pues bueno, en el IBEX el impacto sobre todo de la parte de defensa no está siendo tan importante como por ejemplo en Italia, en Alemania, etcétera, pero bueno, en principio parece que hay un poquito más de tranquilidad con respecto a otros índices. Mercados cautos, por tanto, Samuel, de momento, ¿tomamos alguna medida o lo dejamos estar? Bueno, yo creo que hay que estar muy vigilante de los últimos niveles, ¿no? de soporte, que sobre todo, pues, si tenemos exposición, sobre todo a tecnología de Estados Unidos, si tenemos exposición a defensa europea, norteamericana, pues hay que vigilar esos últimos niveles de soporte de las últimas jornadas. Quizás esas zonas pueden ser interesantes zonas de salida por si vinieran correcciones mayores, si estamos dentro y estamos en beneficios, y si estamos planteando buscar nuevas posiciones alcistas, quizás hay que esperar unos cuantos días para ver un poco hasta dónde llegan estas correcciones y aprovechar esas oportunidades. Sobre todo, pues bueno, pues hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nvidia, que cayó ayer con bastante fuerza. Vamos a ver si cae a la zona de los 170, quizás esa zona podría ser interesante. El caso de Microsoft, que lleva ya una corrección bastante importante desde los 555, ha recortado prácticamente en unos días $50 de cotización. También ahí podríamos encontrar quizás oportunidades. Y bueno, y luego en la parte de defensivo, pues eso, ¿no? Un Rheinmetall, un Thales, o incluso aquí en España también podríamos mirar, por ejemplo, un Airbus. O sea, en definitiva, es esperar un poco, ver las correcciones hasta dónde llegan, consolidar esos niveles de soporte, y ahí quizás sí se puedan incorporar oportunidades de compra. Vale. Decisión de tipos del Banco de Suecia sin cambios, mantiene las tasas en el 2% y abre la puerta a que haya algún recorte de tipos más todavía en lo que queda de año. Venga, vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Mira, nos preguntan por la tecnología. Empiezo por ahí. Pregunta un oyente que si podemos explicar las bajadas de las tecnológicas de ayer. Ya contabas ahora esas declaraciones de Lutnick. Y preguntaba si es momento de vender Palantir. Y otro oyente, Virginia, dice que ¿cómo ves Nvidia? Estoy con un 50% de ganancias y que últimamente está bajando. Y hay algún oyente por aquí que dice que tiene mucha fe en Nvidia, dice Tomás, y que él va a seguir manteniéndolas.
Sí, a ver, o sea, fe en Nvidia hay que seguir teniendo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo creo que hay que empezar a revisar ya esos últimos niveles de soportes y resistencias y estar vigilantes por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Si se pueden extender esas correcciones, que de darse esas correcciones deberíamos plantearlo como una oportunidad de recompra de nuevo, ¿no? Por tanto, bueno, salirse de posiciones de Nvidia yo no lo valoraría, pero sí es cierto que, bueno, que tenemos ahí una zona de soporte en 170 $170. Para mí esa es la clave. Si perdiera ese nivel de soporte, ya pues toda esa secuencia alcista que viene desde prácticamente principios del mes de abril se daría por finalizada y podría aumentar esa corrección hasta la zona de los 153. Bajo mi punto de vista, si cae a 153 sería maravilloso porque sería una oportunidad perfecta de tomar de nuevo posiciones alcistas, ¿no? Todo depende un poco del planteamiento que le demos. Si le damos un planteamiento de muy largo plazo, obviamente hay que pensar en la recompra. Zonas de los 150, 160 pueden ser niveles interesantes. Si vamos más en el corto plazo y no nos fiamos demasiado, un stop de beneficios en zona de 170 yo creo que sería lo ideal para el caso de Nvidia. Palantir. En el caso de Palantir, pues también, ¿no? Impactada también por esos comentarios también. Toda la parte tecnológica, pues obviamente sufrió mucho. Ayer prácticamente caía un 9%, pero también un poco dentro de la dinámica. Recordamos que Palantir ha tenido un crecimiento brutal en los últimos meses, ¿no? Por tanto, cuando tenemos subidas tan verticales, las correcciones también se producen de una forma vertical. Si buscamos niveles importantes, bajo mi punto de vista, ese último soporte que nos dejó en la zona de los $151, para mí sería la clave. Si alcanza esos niveles o si perfora esa zona de soporte, cuidado porque nos podríamos ir a la zona de los 130. Y si tenemos esa posición con beneficios y amplios beneficios, pues obviamente para mí esa sería una buena zona de salida. Y luego, pues ya si lo que buscamos es una incorporación, habría que esperar todavía bastante, ¿no? A que se consolide el precio en esos niveles de los 150 o ver si alcanza la zona de los 130. Si la buscamos a medio largo plazo, yo de momento, pues lo que te comentaba, ¿no? Para mí esa sería la zona de salida y no habría todavía posibilidad de tomar posiciones de compra. Venga, vamos con consulta. Mensaje de audio. Hola, buenos días. Le agradecería me analizase Arkema y Sofina, que las tengo con bastantes pérdidas. Por otro lado, tengo algo de liquidez y le agradecería también que me diese algún activo para entrar en bolsa en el IBEX 35. Pues nada más que eso era. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias. Pues el activo como para gastar esa liquidez, se lo damos como siempre hacemos al final, ¿vale? Cotización de Arkema AKE, digo yo aquí, y de Sofina SOF. Vamos a ver, Arkema, aquí lo tengo. Vale, perfecto. Bueno, en el caso de Arkema, la verdad es que mantiene todavía una tendencia bajista bastante pronunciada, de medio o largo plazo, prácticamente desde los máximos de 2022, pues no ha hecho nada más que bajar. Y si nos bajamos un poco más al gráfico diario, sí es cierto que estamos observando mínimos, zonas de soporte muy importantes en los 57, 58 euros, ¿no? ¿En qué me fijaría yo? Me fijaría en la última zona de resistencia que nos dejó cercana a la zona de los 66 euros. Bajo mi punto de vista, la secuencia bajista no ha finalizado y no lo hará hasta que no supere esa zona de resistencia. Si lo que está buscando es una posición alcista, habría que esperar esa ruptura, creo yo, o sea, esa ruptura de la secuencia de máximos y mínimos bajistas. Si está ya dentro de la posición o si está comprando títulos de Arkema, para mí la zona de stop clarísima sería por debajo de los 57 euros. En cuanto a Sofina, que también ha tenido una corrección en las últimas en la jornada de ayer, lo que estamos viendo claramente es que nos ha dejado una resistencia muy importante, una especie como de doble techo, en la zona de los 284 euros. Y tenemos un soporte clave, que justamente está rebotando en la base de ese soporte en la sesión de hoy, en los 263. Por tanto, para mí esas son las dos referencias más importantes que tenemos ahora. Tomar posiciones en Sofina
Sofina, yo creo que de momento no, porque la caída de ayer fue bastante importante, podría dar una continuidad bajista y perforar esa zona de los 263. Quizás habría que esperar un poquito para ver cómo se consolida el precio en esos niveles. Y luego, una acción del IBEX 35, si quieres te la doy ahora, Rubén, o pues venga, si y luego me lo das de fuera. la vemos. Pues mira, yo sigo teniendo muchísima fe en Inditex, ¿de acuerdo? Pues bueno, hemos tenido grandes correcciones, es una de las compañías del IBEX 35 que mayores correcciones ha tenido en las últimas semanas y en los últimos meses. Creemos que está en una zona de soporte muy interesante y en las últimas jornadas, sobre todo jornada de ayer, hizo el primer intento de ruptura de la secuencia bajista de corto plazo, zona de los 43,83, 44 euros aproximadamente. Por tanto, si superara los máximos que marcó en sesión de ayer, 44,25, para mí sería una posición alcista muy interesante para mantener a medio largo plazo en Inditex. Venga, pues con Inditex nos quedamos. Venga, más consultas. CAF, la española. Dice, la tengo con un 50% de beneficios y no sé dónde poner el stop loss y cuál sería el precio objetivo. Y también pregunta por United Health, la estadounidense. Punto de entrada en este caso y stop loss. CAF y United Health. Venga, vámonos a United Health y CAF. Bien, en el caso de CAF, si buscamos los últimos niveles de soportes, los últimos mínimos crecientes, los vamos a encontrar bastante alejados. Los vamos a encontrar en la zona de los 44,45. Podríamos tomar como referencia el nivel de los 51,40, pero para mí no sería realmente una zona de soporte confirmada, ¿no? Por tanto, la referencia más importante que debe tener en cuenta, si le sirve al oyente, serían ahora mismo la zona de los 44,30 como zona de stop. Pero sí es cierto que, bueno, podría vigilar esa zona de los 51,40 como una posible zona de que nos indicaría, o sea, la ruptura nos indicaría, digamos, que podríamos tener una corrección más profunda. Si le puede servir también ese nivel, sería interesante. Y en el caso de United Health, pues bueno, con comportamiento con caídas muy fuertes. Sí es cierto que a nosotros nos ha marcado niveles de sobreventa extrema en gráficos semanales. No creemos que se vaya pues mucho más abajo la compañía, por debajo de esos $237 aproximadamente, pero si lo que buscamos es una incorporación, yo creo que hasta que no supere el nivel de los $326 no habría que tomar posiciones alcistas. El sector farma, el sector salud, sobre todo en Estados Unidos, está sufriendo mucho, las caídas están siendo muy importantes, ya que ya empieza a haber signos de que empezamos a llegar a suelo. Yo creo que todavía hay que esperar un poco a que se estabilice la cotización de United Health para buscar esa zona de acumulación. También en WhatsApp, Grifols, compradas 12.30 hoy. ¿Cómo lo ves? Grifols, pues vámonos a Grifols, nos vamos a ir al gráfico, digamos, más importante, el gráfico semanal. Bueno, creo que puedo llegar a entender la idea que busca el oyente. Estamos en esa zona cercana a los 12.30, donde se está generando una especie de throwback después de superar dos resistencias importantes en los 11 y en los 12 euros. Y bueno, técnicamente lo puedo entender, ¿no? Sí es cierto que a mí personalmente me parece que está en niveles de sobrecompra extrema en el gráfico semanal y puede haber ahí algún problema o algún tipo de lateralización de corto plazo, pero si su planteamiento es medio plazo, de cara, pues por ejemplo, hasta finales de año, esa idea pues me parece bastante interesante con esa estructura de throwback, o sea, una vuelta de nuevo a la resistencia perforada, que ahora actuaría como soporte, y a partir de ahí pues intentar buscar objetivos a la zona de los 15,90, ¿no? Que sería la siguiente zona de resistencia. Stop para esta posible posición, si buscamos algo muy cortito, el último mínimo creciente de la secuencia alcista en la que estamos serían los 11,70. Si buscamos algo más conservador, me iría a la zona de los por debajo de los 10, la zona de los 9,80, 9,70. Vale, venga, vamos con dos consultas, dos valores que nos preguntan a consulta Tomás. ABB, el ticker es ABBV, A de Andalucía, B de Barcelona, V de Valencia. ABB. Y Intel, las dos, ABB e Intel. Dice, las tengo con ligeras ganancias y estoy pensando en salir para apostar por otras acciones.
Vale, bueno, en el caso de ABB BIE, como se suele comentar, o ABBIE, la verdad es que está en una zona de resistencia muy importante, la tenemos ahí en esa zona de los $207. Creemos que sí puede tener potencial hasta la zona de los 216, que son los máximos anteriores, y de hecho, pues bueno, el rally es bastante positivo, pero quizás en el corto plazo nos pueda hacer una corrección a niveles de los 199. Si lo que está buscando es una salida, pues bueno, estamos viendo cómo nos está dejando martillos invertidos, nos está dejando doji, nos está dejando velas de indecisión en este momento, que podrían ser una indicación clara de que hay un agotamiento en la subida y podríamos tener esa caída alrededor a la zona de los 200, 190 y $198, ¿no? Que sería la zona de resistencia anterior que perforó. Por tanto, bueno, si lo que busca es salida, pues sí, los niveles actuales de precio serían adecuados. Si la quiere mantener, yo creo que tiene potencial hasta los $216, pero es posible que venga una pequeña corrección. Todo depende de lo que esté buscando en este momento. Y en el caso de Intel, pues bueno, con las últimas noticias de esa posibilidad de comprar participaciones por parte del gobierno de Estados Unidos, también entregando, ¿no?, a modo de subvenciones para traer las fábricas a Estados Unidos, lo que hemos comentado un poco al principio, eso es un poco lo que ha provocado que Intel alcanzara esa cotización en resistencias de la zona de los 26,42. Parece que, pues bueno, ya ha llegado a una zona de suelo, sería una oportunidad de acumulación, pero pues bueno, yo personalmente no tomaría posiciones alcistas hasta que no superara esa zona de los 27,30, 27,50, ¿no?, donde ya claramente se ha roto toda esa estructura lateral. Si está dentro, para mí la referencia que debe tener en cuenta en este momento, bajándonos a gráficos ya horarios, prácticamente sería el soporte que nos dejó en la zona de los 23,27. Si lo que busca es un medio largo plazo, pues obviamente el nivel de stop natural sería en los mínimos que nos marcó por debajo de los 18,50. Robi, pregunta Manuel que cuál sería un buen momento para entrar en Robi y cuál podría ser el stop loss. Bueno, la verdad es que ha mostrado también, ¿no?, toda esa tendencia general a la baja. En el gráfico semanal, pues bueno, parece que mantiene cierta tendencia alcista todavía, con correcciones bajistas bastante importantes, pero parece que esa secuencia empieza a finalizarse. Si tuviera que buscar una posición alcista, me fijaría en esta estructura lateral que nos ha dejado en las últimas semanas, que comprende la zona de los 57,15, que es aproximadamente donde cotiza en estos momentos, y la zona en soporte de los 52,10. Por tanto, buscando una confirmación, yo buscaría compras por encima de los 58,10, que fue el máximo, creo, del pasado 25 de julio. Por encima de ese nivel ya confirmaría, digamos, la ruptura de la estructura lateral y, por tanto, continuación al alza. Y el stop loss, obviamente, natural, por debajo de los 52 euros. Esa sería un poco la estrategia para Robi. Venga, vamos con la otra de la madre del cordero, sector defensa. Pregunta Paul por Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Stops para estas tres: Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Pues espérate que me he ido Leonardo, Rheinmetall y Rolls Royce. Una italiana, una alemana, una británica. Un poquito para todos. Rolls Royce. Rolls Royce en Reino Unido. Correcto. Perfecto. Pues venga. Leonardo, pues bueno, un poco lo que estuvimos comentando al principio, ¿no? Sector defensa pues está teniendo ese impacto negativo por esa posibilidad de que llegue la paz en Ucrania. Obviamente se están testeando niveles de soporte clave, zonas de los 43,40, muy importante ese nivel, pero si lo que buscamos más es el medio-largo plazo, para mí el soporte más importante de Leonardo lo encontramos en los 33, 34 euros, ¿vale? Yo creo que por el momento se puede mantener porque la verdad que yo confío bastante poco en que Putin realmente pues quiera la paz, ¿no? Y se llegue a ese acuerdo de forma inmediata. Creo que esto, por desgracia, pues durará todavía bastante tiempo. Por tanto, pues bueno, creo que estamos en un proceso correctivo.
no creo que sea tampoco posibilidad o tengamos oportunidad de tomar posiciones alcistas, pero bueno, si estamos dentro, pues yo creo que hay que vigilar en el caso de Leonardo esas dos zonas, 43,40 y la zona de los 34 euros aproximadamente. Rheinmetall, pues bueno, me pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos en niveles de soportes muy importantes, zonas de los 1550, zona de los 1480, para mí son zonas críticas, por tanto, pues bueno, si lo pierde, posiblemente las caídas se seguirán prolongando, y para mí en caso de Rheinmetall esa es la zona que tenemos que vigilar en este momento. No tomaría posiciones alcistas, o sea, no aprovecharía estas correcciones para tomar posiciones alcistas, y si estoy dentro, pues bueno, vigilaría esos niveles de soporte para buscar posibles salidas. Y luego, finalmente, Rolls-Royce, pues bueno, la situación también pues con pequeñas caídas, cotizando aproximadamente en las 1045 pounds, libras, no sé si, creo que lo cotizan en libras, no sé si en libras, sí, peniques, eso ¿no? es, en libras. Peniques, sí, pounds, como lo suelen decir en inglés allí. Entonces, pues bueno, tenemos esas correcciones. Hay una zona, yo creo que muy interesante de resistencia en la zona de los 1015 y el último nivel de soporte en la zona de los 966, ¿no? Por tanto, pues yo creo que hay que vigilar esos dos niveles importantes. Tampoco tomaría en estos momentos posiciones alcistas en el caso de Rolls-Royce. Pero bueno, a nivel general, en lo que es la parte de defensa, vigilar muy bien esos niveles de soporte, por si hay que tomar salidas por potenciales rupturas, muy atentos a esas negociaciones de paz, porque van a impactar de forma directa en sus cotizaciones, y obviamente pues bueno, esperar a ver un poco cómo se sigue desarrollando. Mira, Manuel pregunta por tres valores. Uno es Amper, dice que tiene a 0,145. Amper dice solo un 1%. Entiendo que si pierde hoy el 0,125 es vender. Y luego nos pregunta por dos valores, que dónde podría ser el stop. En estos dos está con ganancias. Fresnillo, por un lado, y Newmont Mining el otro, es NEM. N de Navarra, E de España, M de Madrid, el ticker de Newmont Mining y Fresnillo. ¿Que dónde pondrías el stop? En eso está con ganancias. Venga, pues rápido le decimos algo. Venga, Newmont Mining, Newmont Corporation, me ha dicho Newmont Mining, ¿no? Sí. Ajá. Vale, vamos a ver, Newmont Mining. NEM, a ver si te sale algo por ahí, así. Sí, NEM. Vale, sí, es Newmont Corp. Vale, perfecto. Venga, pues empezamos por Newmont. Bueno, la verdad es que está ahí en zona de máximos. Está, digamos, un poquito lateralizada en las últimas jornadas. Nos marca niveles de sobrecompra importantes. En el gráfico semanal, obviamente, no lo veo nada claro. Yo creo que vamos a ver correcciones de corto plazo en las próximas sesiones. Tenemos niveles de soportes importantes en zonas de 58-62 y último nivel de soporte clave, la zona de los 61,84. Sí es cierto que en las últimas jornadas marcó una zona, que ahora mismo, pues bueno, es donde más o menos hizo el cierre de la sesión de ayer en 67,30 aproximadamente, que si es perforado, pues nos podría llevar de nuevo a esa zona de los 61,84. Pero bueno, nivel de soporte clave para mí, importantísimo, serían los 61,84. Podría corregir perfectamente ese nivel para luego continuar con las subidas. Lo veo bastante bien, pero hay que tener cuidado en el corto plazo. Luego habíamos dicho Amper, Amper y Fresnillo, sí. Eso es. Pues vamos con Amper, que bueno, lo tenemos hoy cotizando también con caídas. Cotiza aproximadamente 0,1260. Comentaba si 0,1250 sería salida. Yo esperaría más bien niveles de soportes anteriores que se establecieron en la zona de los 0,1186. Para mí esa es la zona real de soporte importante que fue testeada en abril de este año, el 25 de abril, fue testeada también en febrero y bueno, parece que de momento lo ha mantenido bastante bien. Por tanto, bueno, mejor que el de 0,1260, colocaría un stop por debajo de 0,1185. Sería para mí el stop más interesante en el caso de Ampel. Y en el caso de Fresnillo, vamos a buscarlo. Fresnillo, también bolsa de Londres.
Y pues bueno, cotizando 1.633, en principio también pequeña corrección. Podríamos buscar quizás una continuidad alcista si cae a la zona de los 1.542, que sería una zona de throwback interesante, pero su nivel de soporte, su último mínimo creciente más importante, se ha situado en la zona de los 1.378 libras, 78 pounds. Ok, por tanto, pues bueno, principio de tendencia general alcista bastante positiva y vigilar esa zona de los 1.544, 1.378. Vale, dime algo sobre estas tres, también muy rápido, tiene que ser. Dos Venga. de nuevo sector defensa, Thales y Airbus, que también tiene relación con el sector, a pesar de que es compañía aeronáutica, Airbus y Thales. Y te busco el ticker de Constellation Energy. Constellation Energy, vamos a ver, que nos sale por aquí. CEG, Cáceres, España, Granada. CEG, Constellation Energy Corp. Corporation. Vale, pues venga, empezamos por la americana, Constellation Energy, que bueno, viene de zonas de resistencias, viene de hecho, creo que son máximos históricos donde ha tenido rebote bajista, corrección, por tanto, en gráfico diario. Vigilamos, sobre todo, vigilar la zona de los 303 dólares, que es el último mínimo creciente para la compañía. Zona, yo creo que, pues bueno, que se puede, yo creo que mantener, pero de momento mantiene esa fase correctiva, ¿no? Después de hacer repetir esa zona de máximos históricos. Por tanto, de momento no la tendría en cuenta. Si me voy más a medio largo plazo, me marca también sobre compras. Por tanto, yo creo que de momento aquí poco podemos hacer. En el caso de Airbus, vamos a ver, Airbus, PME, ¿dónde te lo puedo mirar? Es que a veces me marca cotizaciones de varias bolsas, ¿no? Sí. Y ahora sí, ahora ya la tengo. Bueno, en el caso de Airbus también, ¿no? Ha tocado una zona de resistencia, yo creo que muy importante, la zona de los 187 euros. Posiblemente venga corrección. Si lo que buscamos es, pues bueno, niveles de soporte importantes, han sido la zona de los 167 euros y también la zona que era anterior resistencia y ahora soporte en 172 euros. Por tanto, para mí esos son los dos niveles más importantes a vigilar. Podríamos buscar largos en el caso de que superara los 187, pero viendo un poco tema de negociaciones de paz y demás, lo veo más corrigiendo hacia esos niveles de los 172, 167. Si tiene posiciones largas, pues el stop natural estaría en esa zona de los 167 euros. Y luego, por otro lado, teníamos Thales, que también lo habían comentado, pues igual, fase correctiva, está corrigiendo, aproximándose a una zona de soporte muy importante en los 211 euros y, por tanto, pues bueno, habría que esperar también, ¿no? Igual que con el resto de acciones de defensa, pues no nos queda más remedio que ver un poco por dónde salen todo esto, ¿no? De las negociaciones de paz, pero de momento todo corrigiendo. Además de Inditex, que me voy en 30 segundos, dime que hay otro valor o valores te gustan, Samuel. Pues mira, me voy de nuevo me voy ahora a Estados Unidos, me voy a Berkshire Hathaway, ¿de acuerdo? Que pues bueno, creemos que después de las últimas correcciones, nos fijamos en el gráfico que está a punto de sobrepasar de nuevo